Bienvenidos, mi nombre es Alejandro Flores. En esta ocasión vamos a explicar algunos elementos de la sentencia select y la sentencia inner join para consultas a base de datos. Vamos a utilizar una base de datos implementada en MySQL utilizando HeidiSQL como administrador. Muy bien. El objetivo es entender el uso del select, el where y el inner join. La base de datos sobre la que vamos a trabajar es esta. Es una base de datos que ya tengo implementada. Se llama facultad. La tengo en MySQL. Esta es la información que tiene la base de datos. Si queremos seleccionar todos los campos de la tabla profesores, ¿sí?, nosotros lo podemos hacer con la sentencia select. Nosotros escribimos select, después asterisco, que significa todos. Quiero todos los campos de la tabla profesores. Esta sentencia toma la tabla profesores, todos sus campos, y los une en una consulta y me da el resultado. Vamos a probarlo. Aquí tengo ya escrita la sentencia select. Todas estas están comentadas, o sea, no están activas. Vamos a quitarle el comentario a esta que es select asterisco from profesores. La ejecutamos y aquí está el resultado. Entonces me está dando toda la información de la tabla profesores. Bien, si en una sentencia select se quieren filtrar los campos, y yo no quiero todos los campos, lo que yo puedo hacer es, en lugar del asterisco, voy a poner una lista de los nombres de los campos que yo quiero separados por coma, ¿sí? Por ejemplo aquí. Y entonces lo que hace es me filtra o me selecciona las columnas que yo le indico. Pues en este caso no me da toda la tabla, sino está filtrando columnas, las columnas que yo le estoy indicando. Vamos a probar esta sentencia. Aquí está. Aquí está. Me da nada más las dos columnas que yo le estoy pidiendo. Muy bien. De la misma manera puedo filtrar más columnas. Por ejemplo, si quiero la clave y el nivel, pues le doy select clave como nivel from profesores y me da el resultado de obtener los datos de la tabla únicamente para esas dos columnas. Bien. Aquí tengo el select. Ahí está. Este es el resultado de mi sentencia y el resultado de mi sentencia. Muy bien. También puedo filtrar tuplas, es decir, renglones. Si yo quiero filtrar renglones o tuplas, yo a la cláusula select le voy a agregar un where y una condición. Por ejemplo, acá le estoy diciendo después del where que mi condición es que el nivel, o sea, el valor del campo nivel, sea 9. Lo que hace entonces es, esta sentencia select es filtrar por renglones o tuplas. Y solamente me deja pasar los renglones que coincidan con la condición, es decir, que en su campo nivel exista un 9. Entonces, esta sentencia me daría este resultado. Vamos a probarlo. Ahí está. Únicamente los renglones en donde en la tabla profesores se tiene un 9 en el campo nivel. Muy bien, como el 9 es un valor numérico, el 9 no va entre apóstrofes. El 9 se declaró en la base de datos como de tipo entero y entonces se pone sin apóstrofes. ¿Qué pasa cuando yo quiero otra condición? Por ejemplo, yo quiero filtrar el campo especialidad. El campo especialidad es de tipo varchar. Bueno, pues yo le pongo select asterisco from profesores. Hasta aquí le estaré diciendo que quiero todos los campos de la tabla profesores. Y le estoy aplicando después del where la condición para las tuplas, es decir, para los renglones, donde le estoy diciendo que el contenido del campo especialidad sea igual a 0,1 y como el campo especialidad tiene un tipo varchar, entonces los valores que yo pongo acá en la condición deben ir entre apóstrofes. Vamos a probarlo.
Y ahí está, me está filtrando únicamente los renglones donde la especialidad es 01. Muy bien, también podemos filtrar tuplas o renglones utilizando dos condiciones. Por ejemplo, para filtrar las tuplas de los profesores con especialidad 01 y además con nivel 8, escribiríamos esta sentencia. Vamos a probarla. Ahí está. Estoy aplicando dos condiciones. ¿Sí? Las dos condiciones están unidas con AND, deben cumplirse las dos. Vamos a ver ahora el inner join. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos tablas que están relacionadas? Por ejemplo, en la tupla del profesor Ángel Pérez, ¿sí? Esto es en este renglón, se tiene la especialidad 01 y esta es una llave ajena que hace referencia a la tabla de especialidades con este renglón, ¿sí? Cuando yo muestro los datos de la tabla profesores, me va a aparecer esta información donde me dice que la especialidad es 01. Sin embargo, ese número 01 pues no me da mucha información. Sería mejor que me apareciera la información así. Es decir, que en lugar del 01 me aparezca programación. Sin embargo, esto no sucede. ¿Qué puedo hacer? Puedo unir las dos tablas de manera que yo le diga, bueno, mira, cuando tengas a Ángel Pérez y encuentres que su especialidad es 01, ve a la tabla de especialidades, busca el 01 y tráeme lo que diga el campo nombre. Y en lugar del 01 me pones, en lugar de la clave me pones el nombre. Eso quisiéramos que hiciera nuestra consulta. Para esto debemos nosotros unir las dos tablas de tal manera que yo obtenga lo siguiente por cada renglón. Para este renglón, ¿sí? yo le quiero decir que especialidad lo haga coincidir con la clave de especialidades y me genere este renglón. Que en el segundo renglón de la misma manera me haga coincidir especialidades con su clave correspondiente y me genere este renglón. En el tercer renglón, este número en especialidad lo debe hacer coincidir con esta clave y generarme este renglón. De la misma manera, esto lo debe hacer coincidir con esto y generarme este renglón. Este lo hace coincidir con este y me genera este renglón. Este con este generándome este renglón. Este lo hace coincidir con este y me genera este renglón. Este lo hace coincidir con este, me genera este renglón. Finalmente este lo hace coincidir con este y me genera este renglón. De tal manera que vean que especialidad lo haga de especialidad en la tabla profesores lo haga coincidir con el dato clave en la tabla especialidades y me genere los renglones correspondientes porque la información en estas dos tablas está relacionada. ¿Cómo hago esto? Lo hago con una sentencia inner join. Yo aplico un select, le digo select asterisco from profesores y después le digo inner join, le digo vas a juntar los datos con la tabla especialidades. Entonces le digo seleccioname todos los campos de la tabla profesores juntando los datos con la tabla especialidades, en donde profesores.especialidad igual a especialidades.clave, es decir, donde profesores.especialidad, es decir, el campo especialidad de la tabla de profesores, lo haga coincidir con el campo clave de la tabla especialidades. Aquí está. El campo especialidad de la tabla profesores lo haga coincidir con el campo clave de la tabla especialidades, tal como yo lo estoy necesitando. Entonces nuevamente le digo que seleccione todos los campos de la tabla profesores juntando con inner join, le digo que juntando los datos de la tabla especialidades en donde se haga coincidir
el campo especialidad de la tabla profesores con el campo clave de la tabla especialidades y me va a dar este resultado. Vamos a probarlo. Aquí ya tengo el inner join, lo ejecutamos y aquí está el resultado. Muy bien. También yo puedo filtrar en esta misma consulta. En lugar de pedir todo, pues yo puedo pedir que me filtre únicamente estos campos. Entonces, en lugar de asterisco, yo le puedo decir que necesito el campo clave de profesores, el campo nombre de profesores y el campo nombre de especialidades. Entonces no quiero todos los campos, sino los campos seleccionados. Aquí, como tengo más de una tabla, ya no basta con poner el campo, sino que hay que poner la tabla y el nombre del campo. Tengo dos tablas, profesores y especialidades. Entonces yo pongo la tabla que yo quiero, cualquiera de las dos, profesores o especialidades, y el campo que yo quiero de esa tabla. ¿Sí? Así es como yo filtro las columnas cuando no quiero todo, cuando no quiero asterisco. Y entonces me da únicamente los campos que yo selecciono. Y el linear join sigue funcionando igual, excepto que no me está dando todos los campos, sino el que yo quiero. Ok. Un último elemento que vamos a checar es que, si se fijan, aquí aparece como título nombre y nombre, que es la clave, el nombre del profesor, y aquí aparece nombre, ¿sí? Porque en la tabla especialidades, el campo especialidad se llama nombre. Si yo quisiera que se llamase de otra manera, a lo mejor esta tabla se vería mejor si en lugar de nombre este campo se llamara especialidad. Pues yo lo puedo hacer. Puedo decirle que lo tome como especialidad. Entonces le digo, muéstrame la clave de los profesores, el nombre de los profesores, el nombre de la tabla de especialidades, pero tomándolo como especialidad, ¿sí? Lo que hace es que le pone como título a la columna especialidad. Entonces yo puedo un campo cambiarle el nombre en la consulta con la sentencia AST. Sí, originalmente mi campo se llama nombre de la tabla de especialidades y quiero que me lo muestre con el título especialidad. Entonces aquí aparece y ya la información es más útil para el usuario. Eso es todo.